Hola, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 4. La prosa clásica griega. La prosa. Como en muchas literaturas, en Grecia tiene lugar la aparición de la prosa cuando el lenguaje en verso ha alcanzado ya alto grado de madurez. Este momento puede fijarse hacia el siglo VI, pero es más tarde, en la época clásica, cuando la prosa griega brilla sobre todo el género histórico y en la exposición del pensamiento filosófico, con obras de extraordinario valor literario. La fábula. Solo se sabe de Esopo que fue esclavo. Su vida transcurrió a mediados del siglo VI. En sus fábulas recogió una traducción muy anterior que enlaza con orígenes orientales. Estas fábulas, modelo de sencillez y plena intención, donde los animales actúan como hombres con sus virtudes y defectos, ha tenido perennes valores docentes y ha ejercido influencia considerable en toda la literatura. La historia. Los logófragos. La aparición de la historia como género literario fue precedida en Grecia por la obra de los logófragos, que, con prosa sencilla y sin pretensiones literarias, dejaron constancia de datos memorables como fundaciones de ciudades, genealogía de familias ilustres, orígenes de santuarios famosos, etc. Pero hasta Heródoto nadie merece el nombre de historiador. Nació Heródoto en Halicarnaso, en el siglo V, y vivió mucho tiempo en la isla de Lesbos y en Atenas. Con propósito de reunir noticias para su obra, viajó por el norte de África, Fenicia, Persia y otros países. Su historia abarca un periodo de 300 años, aunque tiene como asunto central las guerras entre griegos y persas o guerras médicas, y contiene además una amplia visión histórica del pasado de los pueblos relacionados con el objeto principal de su historia. Heródoto posee excelentes dotes de narrador ameno e interesante, a pesar de sus frecuentes y largas digresiones, pero no se atiene en su relato a un criterio riguroso de selección histórica. De ahí que, junto a valiosas noticias, abunden los rasgos pintorescos exponentes de una credulidad excesiva. Con todo, su obra apunta ya cierto sentido crítico y filosófico que justifica el dictado de padre de la historia que le dio Quiquerón o Cicerón. Tucídides, siglo V, autor de la historia de la guerra del Peloponeso, puede ser considerado como el primer gran historiador moderno. Procede de familia aristocrática ateniense, se dedicó a la política e intervino activamente en la guerra del Peloponeso, pero habiendo fracasado en la defensa de la ciudad de Anfípolis, fue acusado de traición y desterrado. Después de 20 años pudo regresar a su patria, Atenas, donde murió. Como historiador, distingue a Tucídides su minuciosa y exhaustiva información, el sentido crítico e imparcialidad objetiva de su juicio y el rigor con que busca la causa y deduce consecuencias de los hechos que refiere. Tucídides sabe elevarse de lo puramente anecdótico y pintoresco a lo universal, a la vez que convierte al hombre en verdadero protagonista de la historia. Su estilo es conciso, pero no exento por ello de riqueza, originalidad y elegancia. Son célebres las arengas o discursos que pone en boca de los personajes importantes de su relato, quienes de este modo quedan retratados psicológicamente. Este recurso literario sería después imitado, entre otros, por el latino Salustio y por nuestro padre Mariana. Jenofonte. La obra de Tucídides fue continuada en las helénicas del ateniense Jenofonte en el siglo IV, pero sin que éste iguale a su predecesor en objetividad y sentido histórico. Mayor interés ofrece su Anabasis, a menos relatos de la expedición militar griega en la que tomó parte en favor de Ciro el Joven, sublevado contra su hermano el rey persa Artajerjes, derrotado Ciro en la batalla de Cunasa. Jenofonte dirigió hábilmente la retirada de los 10.000 expedicionarios griegos. Jenofonte compuso además la Ciropedia,
novela histórica de carácter pedagógico que contiene su ideal político, personificada en la figura de Ciro el Grande, y la apología de Sócrates, donde reivindica la memoria de su maestro. El lenguaje de Jenofonte es modelo de concisión, equilibrada armonía, amenidad y sencillez, que le sitúa entre los representantes más puros del dialecto ático. La filosofía. La filosofía griega, en sus momentos culminantes y en sus hombres más representativos, aparece íntimamente ligada a la literatura. Ya en sus comienzos, la especulación filosófica se expresó en forma rítmica y métrica, no muy alejada de la creación estrictamente poética. Con el tiempo, un importante movimiento filosófico, la sofística, encontraría en la oratoria el medio principal de captación y de expresión de su pensamiento. Críticamente insostenible en muchos de sus postulados, la sofística tuvo el acierto de centrar sus preocupaciones en el hombre, pero su relativismo metafísico y moral y su dialéctica vacía de contenido provocaron la réplica contundente de Sócrates y activaron las magníficas construcciones filosóficas de Platón y de Aristóteles. Platón. La obra de Sócrates quedó articulada como sistema filosófico y cristalizó en un potente movimiento intelectual y literario por obra del más genial de sus discípulos, Platón. Nació en Atenas, de familia noble, que no escatimó nada para darle una educación completa. Pronto se distinguió como atleta y matemático y demostró excelente disposición para la pintura y la música. Pero su encuentro a los 20 años con Sócrates le decidió a una completa y perpetua dedicación a la filosofía. Viajó por Egipto y la Magna Grecia, recorrió Asia Menor y regresó a Atenas, donde fundó en un jardín una famosa escuela de filosofía, la Academia. Al magisterio de la enseñanza oral agregó Platón la composición de abundantes obras escritas en forma de diálogo. En estos importantes diálogos nada escapa a su mirada escrutadora y ninguna preocupación es ajena a su pensamiento. La inmortalidad del alma, Fedón, el amor, el banquete, la belleza, Fedro, la ciencia, Teetetes, las doctrinas de los sofistas, Protágoras y Gorgias, la organización del Estado, la República, etc. Platón suele poner sus propias ideas en boca de su maestro Sócrates, y para que aquellas se comprendan mejor, suele valerse de mitos, especie de alegorías poéticas. Platón es el creador y maestro del diálogo literario y filosófico, conducido por él con sorprendente pericia y agilidad, a la vez con elegancia y naturalidad genial, hasta alcanzar en ocasiones cimas de insuperable interés y dramatismo, al margen de su intrínseco valor intelectual. La doctrina platónica ha ejercido honda influencia en todos los tiempos, particularmente en los primeros siglos de la era cristiana y en el Renacimiento. En este periodo, los diálogos de amor del judío León Hebreo o Judá Abravanel 1460-1520 difundieron extensamente la doctrina del amor platónico, que tan honda repercusión tuvieron en la literatura amorosa europea. Según Platón, la belleza de los seres materiales es mero trasunto de la belleza espiritual, y ésta a la vez lo es de la divina. Aristóteles. La cultura griega llega a su cumbre con el más ilustre discípulo de Platón, Aristóteles, siglo IV. Era natural de Estagira, Macedonia, y vivió en la corte de Filipo, como preceptor de Alejandro Magno. En Atenas abrió una escuela filosófica, el Liceo, junto al templo de Apolo. Acusado de ateísmo, huyó a Calcis, donde murió. La obra de Aristóteles, verdaderamente enciclopédica, nos ha llegado incompleta y no siempre ha sido transmitida con fidelidad. Comprende el Organum, diversos escritos sobre lógica, la física, del alma, el tratado de primera filosofía, la metafísica tradicional, la política, la retórica, la poética, etc. Esta última ha ejercido influencia decisiva en la literatura a través de las diversas interpretaciones, no siempre ortodoxas, de que ha sido objeto los cánones aristotélicos, desde los
preceptistas romanos hasta los teorizantes del clasicismo francés. El estilo aristotélico aparece dotado de gran exactitud y precisión, pero árido y exento de belleza poética, como corresponde a quien escribe sin preocupaciones literarias. La influencia aristotélica ha sido extraordinaria en la historia del pensamiento científico, particularmente durante la Edad Media a través de la escolástica. La oratoria. Ya hemos hecho notar anteriormente la importancia que tuvieron los sofistas en el desarrollo de la filosofía. No menos fue el impulso que su actuación imprimió a la retórica u oratoria. Rhetor, en griego orador. Saber expresarse en público con propiedad y belleza y dominar los recursos de la persuasión tuvo siempre en Grecia importancia fundamental, impuestas por las necesidades de la convivencia, de la política, de la guerra y de la defensa personal ante los tribunales, pues el ciudadano tenía que defenderse a sí mismo si era acusado de juicio. En consecuencia, con estas necesidades, Ctesifonte fundó la primera escuela de retórica, y su ejemplo fue imitado por destacados oradores. En el siglo IV, época culminante de la retórica, florecieron, entre otros excelentes oradores, Demóstenes y Esquines. Demóstenes fue el príncipe de los oradores griegos y uno de los más famosos de todos los tiempos. Ardiente patriota, se dedicó de lleno a la política, promoviendo contra Filipo de Macedonia y en defensa de la independencia y democracia ateniense una lucha grandiosa, cuya incidencia queda reflejada en su Filipicas, los famosos discursos contra dicho rey, y en las Olintianas, donde anima a sus conciudadanos a acudir en socorro de la ciudad de Olinto, atacada por el rey de Macedonia, y en el discurso de la corona, pronunciado en defensa propia contra Esquines. Es verdad que como político no supo Demóstenes comprender el ideal panhelénico encarnado en Filipo y Alejandro, pero nadie le discute su gran energía e indomable amor a la independencia y a las instituciones atenienses. Sus discursos se distinguen por la sabia estructura y equilibrio de construcción, así como por la riqueza de recursos oratorios. Su estilo es unas veces llano, solemne e irónico, otras sublime, rápido y patético, pero siempre directo e implacablemente lógico. Su elocuencia arrebatadora dio a Demóstenes incalculable poder persuasivo sobre los atenienses y el derecho a ser considerado como el máximo orador de la antigüedad. Contemporáneo de Demóstenes fue el ateniense Esquines, su contrincante en proceso famoso y rival en política. No poseía la enorme dimensión humana, la lógica rigurosa y la sublime elevación de Demóstenes, pero tampoco le faltaban habilidades dialécticas y brillantez de estilo. Se conservan de él 3 discursos, llamados por los antiguos las 3 gracias, contra Timarco, sobre la embajada y contra Ctesifonte. En este último fue derrotado por Demóstenes, que se defendió a sí mismo pronunciando su discurso de la corona.